Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga a todos, qué gozo nuevamente poder disfrutar de podernos congregar en Cristo. Estamos congregados en Cristo, estamos unidos a Él y es un deleite, dice la palabra de Dios, es un disfrute cuando nos podemos reunir para exaltar juntos el nombre del Señor. Amén. Bueno, ya los chicos pasaron a su clase con sus maestras. Y yo quiero invitarle a usted que abra su Biblia nuevamente en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Vamos a continuar con la serie sobre este libro. Filipenses 4, hoy vamos a leer y a meditar en los versículos 8 y 9. La semana pasada llegamos hasta el versículo 7. Primero vamos a orar. Yo quiero invitarle que me acompañe a poner este tiempo en las manos del Señor. Filipenses 4, 8 y 9. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por la bendición, la oportunidad de poder estar congregados en tu nombre, congregados con un propósito, Señor, el cual es adorarte, exaltarte, darte honor y gloria a ti, que eres el único digno y merecedor de suprema alabanza, Señor. Gracias por este tiempo que tú has provisto para nosotros, para meditar en las profundidades de tu palabra, para que esta palabra que es poderosa, que está viva, que es eficaz, que es suficiente para nosotros, Señor, que nos confronte de tal manera que nuestras vidas sean transformadas por medio de la revelación de esta palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ese es nuestro deseo en esta hora. Este tiempo es tuyo, háblanos, Señor, te lo pedimos con toda humildad. Estamos dispuestos, nuestro oído está atento a escucharte. Queremos glorificarte en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Filipenses capítulo 4, hermano, versículo 8 y 9, vamos a leerlo. Dice Pablo en su carta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En mensajes anteriores, hermanos, hemos hablado de cómo el apóstol Pablo venía advirtiendo a la iglesia en Filipo de ciertos grupos de personas que se habían infiltrado, digamos, y que estaban causando daño dentro del cuerpo de Cristo ahí en Filipos. Pablo había mencionado unos versículos en el capítulo anterior, hablaba de un grupo al cual él lo llamó enemigos de la cruz, que eran personas que, llamándose hermanos, vivían de una forma totalmente contraria a lo que el Señor había establecido, a los valores morales y espirituales que el Señor ha establecido en su palabra. Pablo les llama enemigos de la cruz y les dice: tengan cuidado de ellos. Menciona al inicio de la carta un grupo de judaizantes, personas que de igual forma se habían mezclado con la iglesia en Filipos, los cuales enseñaban falsamente que para poder alcanzar y disfrutar la plenitud en Cristo, que había que abrazar no solamente el evangelio de Jesucristo, sino obras de la ley de Moisés también. Y Pablo advierte sobre el peligro de estas falsas enseñanzas también. Y más recientemente, Pablo habla a inicios de este capítulo 4. Recuerdan que Pablo menciona un conflicto que había entre Evodia y Síntique, dos mujeres, dos líderes, dos consiervas de Pablo que estaban enemistadas, y que esto estaba causando una división dentro de la iglesia en Filipos. Entonces Pablo emite estas advertencias
para que los hermanos de la iglesia en Filipo y nosotros también pudieran reconocer que cualquiera de estos casos, que alguna de estas cosas que se pudiera presentar dentro del cuerpo de Cristo, esto pudiera amenazar al cuerpo de Cristo como tal. Entonces Pablo advierte de estas situaciones para que estemos apercibidos de lo peligroso que pueden ser estas cosas dentro de la iglesia. Pero en esta carta Pablo no solamente lanza estas advertencias, sino que además Pablo provee una estrategia de cómo luchar la guerra espiritual que tenemos por delante. Que esa guerra espiritual, hermanos, no es tanto como se dice hoy en día, como se habla hoy en día, ¿verdad? Es más bien la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual es más bien lo que Pablo está revelando en esta palabra. Pablo lo menciona en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, y también lo menciona, lo habla de una manera particular en este pasaje que leímos hoy, en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Entonces lo que Pablo hace es que está tratando de ayudarnos a entender que el campo de batalla realmente es mi mente, es tu mente. Ahí es donde se libran todas las luchas, todas las batallas. Ninguna batalla en la historia, hermanos, se ha librado sin la participación de la mente. Ninguna, no importa cuál sea la batalla, no importa dónde se haya efectuado, no importa quiénes hayan participado, la realidad es que la mente siempre tiene que estar involucrada en la batalla si queremos ganarla, si queremos ganar esa batalla. Y el enemigo también, si quiere ganarla, él va a tratar de involucrar nuestra mente en el conflicto. Entonces Pablo nos advierte de lo importante que es enfocarnos y estar alerta de dónde está nuestra mente, porque ahí está la guerra, ahí está la batalla. Aunque usted no lo vea, aunque no querramos verlo, aunque querramos mantenerlos al margen del conflicto, la realidad es que usted y yo estamos en medio de una guerra espiritual, en una guerra cósmica, y esa guerra se libra internamente en cada una de nuestras mentes. En el área de mercadeo, hermanos, por ejemplo, es una estrategia fundamental bombardear las mentes de las personas. De hecho, desde niños, desde adolescentes, los bombardean tan fuertemente con la intención de lograr capturar la atención de sus mentes, para que al hacerlo se garantizan que esa persona va a ser un consumidor de ese producto durante el resto de su vida, porque lograron capturar su mente desde temprana edad. Pero lamentablemente esto también es lo mismo que hacen los productores, los vendedores de pornografía también. Capturan, bombardean la mente de los desde muy jóvenes, para que se mantengan consumiendo ese producto por toda su vida. Es lo mismo que hacen los vendedores de drogas también. Capturan la mente de las personas de tal forma que se puedan garantizar que durante toda la vida a esta persona le será muy difícil desligarse de esa adicción. Es una estrategia del enemigo. Entonces, hoy en día nos encontramos con la realidad, hermanos, de que toda una generación se está perdiendo porque los padres no se han percatado de la necesidad de guardar las mentes de sus hijos, y están siendo bombardeadas por el enemigo. Es una triste realidad que nos enfrentamos. Entonces hoy usted y yo tenemos que aprovechar este texto para reflexionar, para meditar acerca de lo que Dios nos está llamando a hacer. Amén. Entonces Pablo nos habla de cuál es el campo de batalla de esta guerra, y nos habla de la estrategia que el Señor ha provisto para que nosotros
no solamente podamos pelear esa batalla, sino que además podamos ganar la batalla, que podamos salir victoriosos de la batalla. Y en estos dos versículos que leímos, el versículo 8, Pablo nos llama a la reflexión, a la meditación. Y el versículo 9, Pablo nos llama a la práctica, a la acción. Vamos a leerlo de nuevo para refrescar lo que Pablo está diciendo acá. Dice el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí nos está llamando a pensar, a meditar, a reflexionar. Y el verso siguiente dice: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced, pónganlo en práctica. Ahí está hablando de la acción. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, Pablo, por esta razón es que Pablo, el versículo 8, termina con la frase: en esto pensad. Y el versículo 9 termina con la frase: esto haced. Son dos caras de una misma moneda. Primero tenemos que pensarlo, meditarlo, pero además tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que ponerlo en acción. Es lo que Pablo nos está tratando de explicar acá. Lo que yo pienso, lo que yo reflexiono, eventualmente es lo que se va a convertir en mi accionar. Mis pensamientos eventualmente son los que yo voy a llevar a la práctica. Santiago, hermanos, en su carta, él también es consciente de esta realidad, y en 1:22 Santiago lo expresa de la siguiente forma. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra. Ahí está la acción, y no tan solamente oidores. Ahí está la mente. Vean cómo estas dos cosas están estrechamente vinculadas. Lo que yo pienso eventualmente es lo que voy a realizar. Nosotros pensamos y luego actuamos. Ese es el patrón, esa es la forma. Nunca actuamos sin haberlo pensado primero. Tal vez no lo analizamos, pero sí pasa por nuestra mente, ¿verdad? Siempre lo que hacemos primero ha pasado por nuestra mente. De tal forma que entonces pudiéramos decir que la mente es quien gobierna nuestras vidas. Porque yo actúo conforme a mis pensamientos. Entonces nuestra vida de santidad o nuestra vida de pecaminosidad, según sea el caso, es gobernada por nuestras mentes, o está en función de nuestros pensamientos. Porque antes de yo pecar en palabras o en acciones, hace tiempo que yo venía pecando en la misma área, en pensamientos. Eso es una realidad. En la mente está la lucha, está la batalla. Entonces yo puedo concluir, hermanos, que mis batallas yo no las pierdo cuando caigo en tentación, sino que mis batallas yo las gano o las pierdo en el campo de batalla, que es mi mente, antes de llevar a cabo la acción. Ahí es donde yo gano las batallas, o las pierdo, con mis pensamientos. Cuando ya yo ejecuté la acción, en realidad ya yo había perdido la batalla hace tiempo en mi mente, porque ahí es donde está la verdadera guerra. Entonces Pablo sabe esto, Pablo es consciente de esto, y por eso él nos presenta esta estrategia en este pasaje. Pablo sabe que desde el inicio Satanás se ha enfocado, ha tratado de ganar acceso a nuestra mente, desde siempre ha sido así. Y si él gana ese acceso a mi mente, me será muy difícil sobrevivir a sus ataques. Satanás lo sabe eso. Y Pablo, consciente de esto, por eso él nos presenta esa estrategia. Vean cómo él lo menciona, el mismo Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11:3.
Vean cómo Pablo lo menciona. Dice el mismo Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está estableciendo acá una relación en la manera como mi mente es desviada de la fidelidad a Cristo, con la manera en que la mente de Eva fue desviada cuando Satanás logró involucrarla en una conversación. Es la misma estrategia de Satanás. Si él gana acceso a nuestra mente, lo más probable, hermano, es que nosotros terminemos perdiendo la batalla, o por lo menos vamos a salir gravemente heridos de esa batalla. Esa siempre ha sido la estrategia del enemigo. Y él gana acceso a nuestra mente de una forma muy sutil, y lo hace a través de una pregunta, como si él no conociera la respuesta. ¿Se acuerdan lo que le preguntó a Eva? Por eso él va donde Eva y le dice: ¿es verdad que Dios dijo esto? ¿De verdad Dios dijo tales y tales cosas? Y logra involucrar a Eva en una conversación, y ahí ya él logró ganar acceso a la mente de Eva. Ese siempre ha sido su mantra, el mantra de Satanás, su estrategia, sus frases. ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán? Cuando Jesús sale del Jordán, él sale escuchando desde el cielo la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Inmediatamente después dicen las Escrituras que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Y Satanás llega con la misma estrategia, llega con una pregunta similar y le dice: ¿será verdad que tú eres el Hijo de Dios? Es cierto. Y Jesús no entra, no le da acceso a su mente, no entra en esa conversación con Satanás. ¿Qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente lo reprende con las Escrituras. Porque Jesús sabe que si él entra en una conversación ahí con Satanás, está en desventaja frente al enemigo. Y esto es lo mismo que Satanás nos dice hoy en día a nosotros. Satanás se acerca y nos dice: ¿será cierto que un cristiano no puede actuar así? ¿Será verdad que un cristiano no puede hablar de esta forma? ¿Será cierto que un cristiano no puede pensar de esta forma? Ve a fulanito, es cristiano y habla así. Ve a aquel hermano, es el pastor y tiene esta forma de pensar. Siempre esa ha sido la estrategia de Satanás. Todo el tiempo él está haciendo que nos comparemos con otras personas, pero nunca que nos comparemos con el estándar bíblico ni con la persona de Jesucristo. Esa es su artimaña. De esta forma él logra capturar mi mente para que yo termine haciendo una comparación de mi vida con otras vidas, y de esta forma yo termino entonces justificando siempre mis acciones, de modo que yo siempre crea tener la razón, que yo siempre crea estar en lo correcto. Esa es la estrategia, y todo eso se desarrolla en la mente. Proverbios 23:7 lo dice de esta forma: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que Salomón está diciendo acá es que somos lo que pensamos. Según sean nuestros pensamientos, eso somos. Es lo que está diciendo. Entonces, si yo quiero saber cómo soy, o si usted quiere saber cómo es usted en realidad, la mejor forma de saberlo no es preguntarle a alguien más qué opina de usted, qué piensa de usted, que no es lo correcto, o cómo creen que soy. La mejor forma es revisando y analizando mis patrones de pensamientos,
porque tal como yo pienso, así soy. Esa es la instrucción bíblica. Entonces yo necesito constantemente estar revisando mis pensamientos. Constantemente. Yo tengo que estar viendo hacia adentro y estar analizando y revisando en qué yo estoy enfocando mis pensamientos. Porque si Satanás logra acceso a mi mente, él tendrá una enorme ventaja sobre mí. Y ahí es donde perdemos las batallas. Entonces nuestras vidas son tan santas o tan pecaminosas como son nuestros pensamientos. Esa es la realidad. Jesús lo mencionó también de una forma muy particular. Jesús lo mencionó allá en Mateo 15. Mateo 15 del verso 11 en adelante. Jesús está hablando y tiene una discusión, digamos, con algunas personas, algunos fariseos que están cuestionando las normas de higiene de los discípulos de Jesús. Y entonces Jesús, en el verso 11 del capítulo 15 de Mateo, está registrado lo que Jesús le responde: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y más adelante, en el verso 18, Jesús lo explica un poquito más. Dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Y a continuación, en el versículo 19, Jesús menciona cuáles son esas cosas que contaminan al hombre. Y lo primero que dice es: porque del corazón salen los malos pensamientos. Es lo primero que Jesús menciona. Y las siguientes cosas que menciona, en realidad son acciones derivadas de esos malos pensamientos. Entonces Jesús dice: todo lo que contamina al hombre, en realidad proviene de sus malos pensamientos. Nosotros primero pensamos el pecado y luego actuamos, luego cometemos el pecado. Pero cuando lo ejecutamos, ya lo hemos pensado en nuestra mente. Entonces, si analizamos, hermano, un poquito más la estrategia del enemigo, cómo todo está en nuestra mente, cómo ahí está nuestro campo de batalla, podríamos incluso tal vez comprender un poco más por qué el daño ha sido tan grave en la iglesia de Cristo en nuestros días. ¿Cuál ha sido la estrategia de Satanás? Vean, hace algunos años, con las generaciones mayores a mí, digámoslo así, con una o dos generaciones mayores, a esta generación se le enseñaba, digámoslo así, que todo lo que tiene que ver con la mente, con analizar, no tenía nada que ver con la vida de fe que la palabra nos exhorta a vivir. Era como que yo tenía, fue como la enseñanza, digamos, disfrazada, el engaño de Satanás de esta forma. La enseñanza era que teníamos que creer todo lo que el pastor decía, todo lo que los maestros nos enseñaban, sin cuestionar nada, sin nada, solamente creerlo y ya. Esa era fe. Entonces, cuando veníamos a la iglesia, teníamos que dejar el cerebro afuera y venir y no analizar nada de lo que estábamos escuchando. Esa era una estrategia sutil, hermano, que se mezcló en la iglesia, que empezó a hacer daño. Vean lo que hicieron los hermanos en Berea. Está registrado en Hechos capítulo 17, verso 11. Los hermanos de Berea, algunos apóstoles fueron enviados a Berea a predicar, y dice la Biblia que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos escuchaban la predicación de los siervos de Dios
Y dice que todos los días se iban a las escrituras para ver si lo que estos hombres predicaban era cierto o no era cierto. Hermano, usted no se puede quedar con lo que escucha de acá, con lo que de este púlpito se habla. Usted tiene que ir a la palabra, a las escrituras todos los días y comprobar si eso es verídico o no. Si lo que yo les estoy hablando o lo que alguien se para acá y hable está alineado con la verdad de Dios que está en su palabra. Entonces, a estas generaciones anteriores, el enemigo se infiltró, el enemigo los sí. Sí. Sí, ahora sí. Entonces, esta generación anterior a nosotros, el engaño del enemigo era que no pensaran, que no meditaran, que no analizaran lo que estaban escuchando. Entonces, toda una generación consumió a ojos cerrados, hermanos, lo que le brindaron sin haber revisado la palabra de Dios para ver si estaba en lo correcto o no. Y eso hizo mucho daño, hermano, a la iglesia, ha hecho mucho daño a la iglesia. Luego vino otra estrategia. Cuando esa estrategia estaba a punto de ser descubierta, vino otra estrategia para otra generación un poco más joven, digamos como la generación mía y la siguiente un poquito hacia abajo, como un poco de la mayoría acá. Vino otra estrategia del enemigo. Y a esta generación Satanás le ha vendido otra mentira, pero la han cubierto de otra manera. Digamos que es similar a la anterior, pero con una diferencia. Ahora es: no pienses tanto, lo que necesitas es sentir. Tienes que sentir a Dios, tienes que sentir la pasión, sentir la emoción. De tal forma que muchos creyentes, hermano, hoy en día no obedecen a Dios porque no lo sienten de esa forma. Y eso está haciendo un daño terrible en la iglesia. De tal forma que ahora el estándar de la verdad dejó de ser la palabra de Dios y ahora son mis sentimientos. Y eso hace un daño enorme. Y ahora el enemigo viene con otra estrategia a las generaciones más jóvenes, que ya ahora no entra directamente por la mente, aunque la meta es la mente, pero entra por los ojos, por lo visual. Entra a través de los ojos, él quiere capturar la mente. Por eso ahora hay un bombardeo de imágenes, todo en las redes sociales. Eso que bombardean a los chicos, a los adolescentes, aún a los adultos, pero más con las generaciones más jóvenes. Todo es visual. Y a través de los ojos el enemigo tiene la clara intención de lograr acceso a sus mentes y de esta forma derrotarlos en ese campo de batalla que es su mente. Esa es la estrategia del enemigo y se ha mezclado, digamos, de una forma sutil. Y tenemos que estar apercibidos de ello. Entonces, Pablo nos presenta en estos dos versículos, ya queda claro cuál es el campo de batalla. Es nuestra mente. Es nuestra mente. Y ahora nos presenta entonces la estrategia. Nuevamente, Filipenses 4:8.
por todo lo demás, dice Pablo. Esta frase, por todo lo demás, él está como dando a entender que ya viene finalizando la carta. Él está como haciendo un cierre, como una conclusión, digamos. Él está diciendo, por todo lo que yo les he venido hablando en estos tres capítulos y un poco que ya les he escrito, por todo esto, y él viene ya como haciendo un cierre, pero no va a terminar la carta sin antes dejar la estrategia para que nosotros podamos pelear la batalla y podamos salir victoriosos de ella. ¿Cuál es la estrategia? Y ahí es donde menciona todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La estrategia es enfocar nuestros pensamientos en estas cosas. Y vean que lo primero que Pablo menciona ahí dice en todo lo verdadero. Piensen en todo lo verdadero. Pensemos en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero, hermanos? Bueno, podríamos decir que es aquello que corresponde a la realidad de Dios. El único quien tiene la verdad absoluta es Dios. De hecho, el mismo Jesús se identificó con ese título. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No es que Él tiene la verdad, Él es la verdad. Entonces, cuando Pablo dice, piensen en todo lo verdadero, está hablando de la realidad, de lo que corresponde a la verdad de Dios, no a otra cosa. Todo lo que difiera, todo lo que no sea esa verdad de Dios, se llama mentira, tal cual. Pero a veces nos cuesta diferenciarlas, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice, mediten en esto, piensen constantemente en todo lo que es verdadero. Porque cuando no saturamos nuestra mente, hermanos, con la verdad de Dios, entonces la estamos saturando con las mentiras del mundo. Porque nuestra mente siempre está llenándose de cosas, siempre. Y si eso no es la verdad de Dios, se está infiltrando en nuestras mentes mentiras del enemigo, de tal forma que él está logrando acceso a nuestra mente y está logrando ventaja en la batalla que estamos lidiando. Yo necesito estar saturándome constantemente de la verdad de Dios, de su revelación que está en su bendita palabra. Esa Biblia que se tiene ahí, hermano, ahí está la verdad. Ahí está toda fuente de verdad. Y usted y yo necesitamos constantemente ir a esa verdad, saturar nuestra mente con esa verdad. Lo necesitamos, dependemos de hecho, para poder ganar la batalla. Lo que pasa es que nosotros nuestra mente ha sido seteada, digamos, configurada con cosas que creemos que son la verdad, con cosas de pronto como hemos sido enseñados, con la cultura donde nos desarrollamos, con experiencias que hemos pasado, con situaciones, con todo el aprendizaje que de alguna forma hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Eso va configurando nuestra mente, va creando patrones de pensamiento en nuestra mente, y de pronto hemos abrazado como verdad cosas que no son verdad. Y ahí está el problema. ¿Qué es lo que pasa cuando yo necesito buscar una opinión sobre algo? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Cuando yo necesito una opinión, voy a mí mismo y hablo conmigo mismo, me consulto a mí mismo, y entonces yo mismo le da esta opinión a mí mismo, porque él cree que tiene la razón. Paul David Tripp lo dice, él por eso lo menciona en uno de sus libros, que la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. La persona con la que más nos relacionamos es con nosotros mismos. Porque
el yo, el migo mismo, siempre nos va a dar la razón. Siempre nos va a justificar de nuestras acciones, de lo que pensamos. Siempre nos va a hacer creer que estamos en lo correcto, que estamos bien. Y eso es sumamente engañoso. Si esa opinión mía, por más linda que suene, por más acertada que parezca, si difiere de la opinión de Dios, de lo que Dios ha establecido en su palabra, esa opinión mía no concuerda con esa verdad. Yo tengo que desecharla y acudir a la verdad de Dios. El asunto es que Dios nunca me mandó a mí a buscar mi propia opinión, nunca. Al contrario, el Señor me advierte, me recuerda que mi corazón es engañoso y perverso, que más bien es peligroso buscar respuestas, buscar mi propia opinión, porque más bien yo mismo me voy a engañar a mí mismo. Eso es lo que la Biblia me advierte, que más bien busque el consejo, busque la verdad, que esa verdad no está en mí, que la tiene alguien más, y ese alguien más es Él y está en su palabra. Ese es el consejo bíblico. Yo tengo que buscar la verdad, pero no en mí mismo, no justificándome, no creyendo que yo tengo la razón, sino desechando muchas veces lo que yo creo que es verdad, si esto se contradice con lo que el Señor ha establecido como verdad en su palabra. Yo tengo que llenarme de esa verdad constantemente. Luego Pablo dice: en todo lo honesto, lo digno, dice esta versión. Esta frase se podría traducir como santo, es decir, todo lo que el Señor ha apartado para Él, todo lo digno, todo lo que merece reconocimiento, digámoslo así, todo lo bueno, todo lo que tiene ese mérito, en esto pensar, en todas las cosas del Señor, ¿verdad? Porque Él es el único que es santo, santo, santo. Todo lo suyo, no las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales, en las cosas del reino del Señor. En esto pensad. En todo lo justo, continúa Pablo diciendo. Y esta frase justo hace referencia al carácter justo de Dios, al carácter perfecto de Dios. Y transmite la idea de que es algo que está libre de contaminación, algo que está libre de corrupción. Y otra vez, la única persona que encaja en esa definición es Dios, es Cristo. Es el único que es perfecto, que es justo, que está libre totalmente de toda corrupción. Todo lo demás en lo que pensemos fuera del Señor, de sus atributos, de sus cualidades, de su vida, todo lo demás está contaminado por el pecado. Está corrompido por el pecado de tal forma que no es perfecto. Solo el Señor, solo sus atributos, su belleza, su gloria está libre de toda corrupción. Entonces Pablo dice: mediten en esto, meditemos en los atributos del Señor, en su grandeza, en su fidelidad, en todo lo puro, menciona a continuación. Y tiene también que ver con la ausencia de corrupción, la ausencia de impureza. Y otra vez señala a Dios, solamente su palabra es completamente pura. Pablo se lo menciona a Timoteo en 1 Timoteo 5:22. Pablo le advierte a Timoteo y le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y le dice: consérvate puro. Consérvate puro. Si bien es cierto, yo no puedo mantenerme completamente puro en el sentido de totalmente libre de corrupción ni libre de contaminación, pero es cierto que yo tengo que hacer mi máximo esfuerzo
para lograrlo, para mantenerme lo más posible puro, mi máximo esfuerzo. Es decir, eso yo no lo puedo hacer en mi carne, sino que más bien yo tengo que morir a mi carne, que haya cada vez menos de mí, para que Cristo sea mayor en mí, porque Él es el que puede, el único que tiene ese nivel de pureza, ese nivel de perfección. Entonces yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Y Pablo dice: mantengan su mente enfocado en esto, en todo lo puro. Ese es mi llamado, a conservarme puro. En Efesios 5, Pablo lo menciona también, Efesios 5, versos 3 y 4, que dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Estas cosas ni se mencionen, ni se nombren. Manténganse puros, alejados de esto, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes con acciones de gracias. Manténganse lejos totalmente de estas cosas. Es la advertencia de Pablo a los Efesios. Y en 2 de Timoteo 2:21, Pablo nos recuerda que ese es nuestro llamado, que esa es nuestra obligación. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos que mantenernos, que limpiarnos de todas estas cosas que nos contaminan. Y como lo decía al inicio, esto todo inicia con nuestros pensamientos. Ahí es donde está la guerra. Entonces yo tengo que mantenerme enfocado en que mi mente esté enfocada en estas cosas. Tenemos un llamado a una vida de pureza, libre de contaminación, libre de impurezas. Ese es nuestro llamado, porque el Señor nos apartó, nos santificó para Él, para su gloria. Luego Pablo menciona que pensemos en todo lo amable. Esta palabra, según los académicos, es un poco difícil de traducir, pero tiene que ver con todo aquello que es agradable, estético, aquello que es atractivo en el buen sentido, y es contrario a lo que es cruel, áspero, descortés, irrespetuoso, desordenado. Todo lo amable, mediten en esto, piensen en esto. Pablo aquí menciona 6 cosas, digamos, seis áreas o 6 atributos, digamos, en las cuales nuestros pensamientos tienen que estar enfocados. Y luego lo que menciona a continuación es, resume, digámoslo así, que en estas 6 cosas, que todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, dice Pablo, en ello, o todo lo que sea honorable o digno de alabanza, o sea, que todas estas cosas son virtudes, son dignas de que nuestros pensamientos estén ahí constantemente. En resumen, hermanos, todo lo que sea de virtud, menciona ahí Pablo en el texto, es decir, está hablando de la excelencia moral del Señor. Y cuando dice algo digno de alabanza, algo que merece elogio. Si algo es digno de elogiar, es digno de imitar también. Tenemos que estar nuestros pensamientos ahí, y esos pensamientos van a transformar nuestro estilo de vida. Finalmente, en el versículo 9, solo lo menciono rápidamente, Pablo nos exhorta, nos anima ahí a poner en práctica todo lo que hemos meditado.
Vean que el consejo es: piensen en estas cosas, mediten en estas cosas. ¿En cuáles? En todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de un hombre. Ahí tienen que estar nuestros pensamientos constantemente. Tenemos que saturarnos de esos pensamientos. Y entonces en el versículo 9 Pablo dice que todas estas cosas en las que hemos meditado, que las llevemos a la práctica. Todo esto que hemos aprendido, que hemos recibido, que hemos oído, esto hagan. La exhortación es que no solamente eso quede en nuestros pensamientos, sino que además lo podamos llevar a la práctica, que podamos convertir esos pensamientos en acciones concretas. Parece imposible, hermanos, pareciera imposible. De hecho, en nuestra humanidad es completamente imposible hacerlo. Pero en la medida que haya menos de nosotros y más de Cristo en nosotros, ese Cristo, el Cristo que está en mí, es el que puede hacer esas cosas. Yo no puedo hacerlas por mí mismo, pero Cristo en mí es el que puede hacer eso. Entonces, Dios resuelve este problema, esta batalla espiritual en la que nos encontramos, que está en nuestra mente. Dios la resuelve en una cruz, para que yo permanezca en esa cruz, que yo esté muerto, crucificado, clavado en esa cruz, para que ya no me exprese yo, sino que en esa medida Cristo crezca en mí y sea Él quien se esté expresando a través de mí. Para mí es imposible hacerlo. Yo tengo que cederle lugar a Cristo, tengo que morirme yo para que Cristo crezca y que Él, que sí puede hacer esto, sea Él quien lo haga. Porque yo por mí mismo no puedo hacer. Jesús les decía a sus discípulos allá en Juan 15: apartados de mí nada pueden hacer. Apartados de Él nada podemos hacer. Y el mismo Pablo, hermanos, él nos modela con su ejemplo que sí es posible vivir de esta forma. Sí es posible mantener nuestra mente enfocada en las cosas del Señor, de tal forma que esos pensamientos se conviertan en un estilo de vida para nosotros. Ahí está la batalla, en tu mente, en mi mente. Y ahí está la estrategia para que podamos salir victoriosos de esa batalla. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Y le vamos a dar gracias al Señor